los receptores en la membrana de la célula cardíaca. Decíamos que habían receptores M2, habían receptores beta 1, beta 2, beta 3, y había mecanismos mediados por AMP cíclico. Eso fue lo último que vimos. Después venía la aplicación clínica. En la aplicación clínica decíamos que hay un medicamento incluso que es muy específico que bloquea las corrientes F. Ese medicamento es la ivabridina. La ivabridina se usa en el control de aquellos pacientes que tienen síndrome de nodo enfermo o síndrome familiar del seno enfermo, es lo mismo. Entonces, en este síndrome, las células marcapasos son las células que tienen un problema, que hay mutación en el gen que codifica a esa proteína. En realidad es una patología a nivel génico, ¿no? No sé si ustedes allá en su curso de biología molecular estudian estas cosas así. Lo interesante es que en biofísica también lo vemos. Fíjense que ahí tenemos la gráfica arriba de la respuesta lenta. En gris aparece lo normal o lo del paciente, y en amarillo aparece el efecto de la ivabridina. Como ustedes ven, al bloquear la corriente F, todo se hace más lento, de manera que la despolarización toma más tiempo. O sea que el potencial de acción a nivel del nodo sinoatrial se retarda, se alarga ese tiempo. Y si el paciente lo que tiene es un ataque de arritmia, entonces ahora la frecuencia cardíaca va a estar menor que sin el medicamento, pero para que vean que tiene una aplicación directa. ¿Ok? Bien, vamos con la respuesta Profe, rápida. Diga. profe, esto ya lo vimos. Ah, ok. Nosotros quedamos más adelante, quedamos por la diapositiva que dice cardiac muscle, bastante más adelante. Esto ya lo discutimos Aquí, con el calcio y el potasio. Ahí en esa diapositiva, perdón. Ah, ok, ok. Bien, entonces en esta diapositiva, lo que habíamos visto de que si ustedes estimulan en relajación van a tener respuesta, ¿cierto? No, no. ¿No vimos nada? Sí, profe. Ok, comienzo entonces de cero. Sí, profe. Ok, Sería lo mejor. había una vez, ¿verdad? Comenzando de cero, había una vez que tenemos aquí respuestas musculares, contracciones, que son esta que está aquí, esta curva entrecortada, y la otra más grande. La pequeña es la del músculo esquelético, que es consecuencia de la despolarización del músculo esquelético, que es esta pequeña curva que está aquí. Siempre el evento eléctrico va primero que el mecánico. Igualmente en el corazón, tenemos aquí grandote la respuesta rápida ventricular, y a consecuencia de eso tenemos entonces la contracción o sístole, después viene la relajación o diástole. Decíamos entonces que igual yo puedo dividir esto en periodo refractario absoluto, periodo refractario relativo, de manera que si yo estimulo aquí durante la relajación, yo estaría estimulando en periodo refractario relativo, y el corazón responde. ¿Cómo va a responder? Se va a generar un nuevo potencial de acción. Entonces, ese nuevo potencial de acción generaría otra contracción, otra sístole, pero esa sístole va a ocurrir antes de tiempo, ¿sí? Esta que está aquí, que acabo de poner, ocurriría antes de lo esperado. La esperada estaría más atrás. Y entonces esta contracción que ocurre antes de tiempo es lo que llamamos contracción ventricular prematura. Ahora, esto es haciendo el experimento. En los pacientes de ustedes no tienen que hacer ningún experimento. En los pacientes de ustedes, esa despolarización temprana, adelantada, ocurre espontáneamente en esos corazones. Es más, a todos nosotros en algún momento de la vida nos pasa. Pero el corazón lo corrige. ¿Por qué? Porque cuando se genera este potencial de acción que está aquí en negro, que no es el normal, y a consecuencia su contracción ventricular prematura, el potencial de acción que va a venir del propio corazón va a encontrar al corazón en periodo refractario absoluto.
y no se provoca otra nueva contracción. Es decir, se va estimulando durante la sístole, que es la contracción ventricular prematura. De manera que el corazón no se vuelve a contraer y queda con una pequeña diástole un poquito más larga. Y así es que entonces retoma de nuevo el ritmo. Eso está bien si nuestro corazón lo puede manejar biofísicamente. El problema es cuando el corazón no lo puede arreglar. Es decir, se van produciendo erráticamente estas respuestas rápidas, anómalas, desordenadas, y tenemos un grave problema. Y el grave problema es que el corazón entonces entra en una arritmia severa. Y la más severa de todas estas arritmias es la que llamamos fibrilación. En la fibrilación usted tiene tanta actividad eléctrica que ya la contracción o la sístole no es sincrónica. Es todo lo contrario, se hace asincrónica. Si la contracción se hace asincrónica, el ventrículo pierde su capacidad de una contracción única que genere el efecto de bomba. Es decir, con una fibrilación, el corazón o el ventrículo ya no bombea la sangre. Y si no bombea sangre, nuestra vida peligra. Y eso tiene su origen en este problema de actividad eléctrica que estamos viendo. Entonces, en los pacientes que ustedes reciben, se le hace el electrocardiograma y va a detectar las contracciones ventriculares prematuras. Si el sujeto tiene la enfermedad más avanzada o se complica delante de ustedes, pueden entonces registrar una fibrilación y hay que actuar rápido para desfibrilar al corazón. ¿Cómo se va a desfibrilar? Hay un aparato que se llama a sí mismo desfibrilador, que manda entonces una corriente con alto voltaje, una buena cantidad de joules, y entonces hace que todas las células se sincronicen y volvemos entonces al corazón a una actividad sincrónica. ¿Ok? Esto ya lo vimos, son los cambios con la acetilcolina proveniente del vago y entramos entonces en electrocardiografía. Si no hay preguntas. Ok, parece que no hay. Bien, la electrocardiografía es una técnica que les ayuda a ustedes al diagnóstico. Ella por sí misma a veces no es suficiente para lograr un diagnóstico completo, pero es de mucho valor. En algunos casos, realmente es la principal prueba diagnóstica. ¿Ok? ¿De qué se trata esto? Se trata de registrar la actividad cardíaca a distancia. Es decir, los electrodos no están directamente en el corazón, están en otra parte, como vamos a ver ahora. Esto no es nuevo, fíjense que eso comenzó allá casi a finales del siglo XIX. Allá entonces esto comenzó a registrar la actividad eléctrica cardíaca. Se vio que tenía dos fases, una fase de despolarización y otra de repolarización, se les llamó a sí mismo QRS y T. Luego, entonces, se hizo un primer registro de un electrocardiograma en humanos, ¿sí? Allá en Londres, lo hizo Waller. Y después, en 1889, no sé si estoy repitiendo lo mismo de historia de la medicina, me corrigen. O ya lo dieron allá y así ahorramos aquí. No, pero puede seguir. Ok, entonces allá en 1889, Eindhoven, un fisiólogo holandés, realmente fue el primero que demostró, ¿verdad? Esto, cómo se recogía esa actividad y realmente él fue el que introdujo el término que usamos hoy día, electrocardiograma, y él inventó la palabra, ¿sí? Él desarrolló también los cálculos matemáticos, trigonométricos y los cálculos de las correcciones eléctricas que había que hacer para poder interpretar lo que se registraba. Con el trabajo de él se ganó el premio Nobel, ¿sí? Así que imagínense lo importante que ha sido en medicina la electrocardiografía.
Para entender ese proceso, nosotros primero tenemos que regresar a la célula. Por eso es que la primera parte de nuestro curso, si ustedes se fijan, nosotros estamos viendo membrana, estamos viendo célula. Nosotros todavía no hemos llegado a órgano, ni a sistema, mucho menos. Tenemos que comenzar por el principio porque el corazón está hecho de células. Recuerden que las células cardíacas están unidas por gap junction. Y esos son puentes de baja resistencia por donde fluye la energía eléctrica de manera expedita. ¿Y eso qué ocasiona? Ocasiona que el órgano o aquella parte del órgano, como sean las aurículas o los ventrículos, todas esas células prácticamente funcionen a la vez desde el punto de vista eléctrico y mecánico. En otras palabras, prácticamente todas las células de la aurícula se despolarizan casi a la vez y las del ventrículo también. Lo otro que vamos a ver es que todas estas células están polarizadas y como las podemos poner como si fuera una sola, nosotros podemos ver entonces que toda esa parte del órgano está polarizado, tiene una parte negativa y una parte positiva. Si ustedes ven la figura que está en el recuadro abajo que dice aurícula, a la izquierda tenemos el signo negativo, a la derecha tenemos el signo positivo. Entonces, si nosotros tomamos toda esa actividad eléctrica de todas las células cardíacas, vamos a ver que todas se comportan como si fuera una sola, por el tipo de conexión que hay entre ellas. A eso le llamamos sincitio. Y la actividad eléctrica de ese sincitio es polarizada. Tiene un extremo negativo y un extremo positivo. ¿Ok? Ahora bien, a través de estas uniones que le llamamos gap junction, la energía eléctrica se mueve. Y como tenemos un polo negativo, un polo positivo, le llamamos a esto un dipolo cardíaco. Entonces, este dipolo se va moviendo, ¿verdad? A lo largo de todo ese conjunto de células. Y esas son las gráficas que tenemos aquí. Acá tenemos el nodo sinoatrial, ¿verdad? En reposo tenemos que todas esas células están polarizadas, ¿ok? Cuando nosotros pasamos de la parte biológica, que es este grupo de células, y vamos a la parte biofísica o la física que está acá abajo, que es la gráfica voltaje-tiempo, si ellas están en reposo, están polarizadas y solamente se nos va a marcar una línea isoeléctrica porque están en reposo. Pero ellas no siempre están así. Las células del nodo sinoatrial, ellas se van a excitar y generan un flujo de corriente que se va moviendo a través de todo ese conjunto de células. Y vamos a ver que se inicia entonces un proceso que llamamos despolarización, que vemos aquí cómo subió la curva. Entonces, ojo, por convención, en electrocardiografía, ¿verdad? Hacia arriba son curvas positivas, ¿ok? Y hacia abajo serán curvas negativas. Entonces, fíjense, si se va depolarizando, se inicia la despolarización hacia arriba. Cuando se completa la despolarización, fíjense que ahora ya no hay cargas positivas, todas están negativas, se completa la curva de despolarización. No es que estamos hablando de repolarización, hay un dato importante allí. El completarse la gráfica significa que se ha completado la despolarización. En otras palabras, es un registro bifásico. ¿Ok? Entonces nos está diciendo que todo ese proceso de despolarización va a generar una curva hacia arriba. Ahora vamos a ver que en la despolarización a veces pueden registrarse pequeñas curvas hacia abajo, pero la que va a predominar es la curva hacia arriba. Igualmente, el aparato ha sido diseñado para que la repolarización se registre como una onda positiva, ¿sí? No va a ser negativa. En este caso es un registro directo de las células. Aquí no hay la corrección que se hace con el electrocardiógrafo. Así que aquí, cuando comenzamos a ver la repolarización, que es la cuarta figura, la curva se va hacia abajo. ¿Ok? Acá tenemos valores negativos. El vector está apuntando hacia la parte más negativa.
Cuando se completa la repolarización, que regresamos nuevamente al estado inicial que tenemos aquí, se completa la curva de repolarización. Ahora bien, eso no lo vamos a ver así idéntico en el electrocardiograma. ¿Por qué razón? Porque el electrocardiograma es el resultado de la actividad eléctrica de miles y cientos de miles de células. No es un registro celular. ¿Ok? Así que lo que vemos en la célula nunca va a ser igual a lo que ustedes registran en el paciente. Sin embargo, algunas aplicaciones de la célula al órgano se pueden hacer. ¿Como cuáles? Bueno, que tenemos células que están polarizadas. El órgano entero está polarizado. Si yo tomo a la aurícula sola, está polarizada. Número 2, la energía eléctrica se va a mover entre esas células con un carácter vectorial. Es decir, va a tener magnitud, dirección y sentido, esa despolarización. Y 3, recuerden que el órgano es tridimensional. Así que vamos a tener vectores hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, etc. Entonces, esta grafiquita que está aquí abajo trata de ilustrarnos eso. Vamos a ver las flechas pequeñas negras, que son las diferentes despolarizaciones que van hacia diferentes partes de la aurícula. ¿De dónde nacieron ellas? Del nodo sinoatrial. El nodo sinoatrial sigue siendo el marcapaso. Son las células que van a marcarle el paso a las demás. La flecha grandota es la resultante. Si ustedes recuerdan la teoría de vectores, los vectores los podemos sumar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, pero en el corazón. En este ejemplo, se hizo la suma vectorial de todas estas pequeñas despolarizaciones de la aurícula y nos dio una resultante que va en esta forma. Entonces, la resultante de la aurícula, ¿qué nos dice? Que la actividad se está iniciando acá en la base arriba y viaja hacia abajo, más o menos de derecha a izquierda en la aurícula. ¿Ok? Y vamos a tener que toda la aurícula en sí va a estar polarizada, va a tener la base negativa y el extremo positivo. Después de la aurícula, acuérdense que viene el nodo AB, y después del nodo AB viene entonces el sistema de Purkinje y se despolarizan los ventrículos. Cuando nosotros vamos a hacer análisis vectorial, lo vamos a hacer a nivel ventricular, por una sencilla razón. La magnitud de la corriente que ustedes registran con el electrocardiógrafo es proporcional a la masa del tejido cardíaco. La parte del corazón que tiene mayor cantidad de masa muscular es el ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer uso de aquella parte del electrocardiograma que refleja la actividad eléctrica del ventrículo. Y esa es la que va a determinar al final la dirección de la despolarización en el corazón. Esa es la que manda, esa es la que tiene mayor actividad eléctrica, esa es la que tiene mayor masa. Preguntas las que quieran. Prof, Dale. entonces, digamos, cuando se está analizando un electrocardiograma, usualmente las cardiopatías son del ventrículo izquierdo. Hay de ventrículo izquierdo, hay de ventrículo derecho, hay valvular, hay de la pared interna, hay de la pared externa, hay atrial y hay del nodo sinoatrial y del nodo AB. No, claro, pero por eso como el que tiene más masa y es en el que se basa, entonces usualmente reconoce las del ventrículo izquierdo más fácil. Eso es cierto, eso es cierto. Cuando tú ves ondas de alto voltaje, generalmente es por hipertrofia ventricular izquierda. Hasta que un ecocardiograma te demuestre lo contrario. Porque el electro no te va a diferenciar si es izquierdo o derecho, al menos que hagas el análisis vectorial y encuentres el vector dirigido hacia el lado del ventrículo derecho.
Por eso es la importancia de hacer el análisis vectorial. Ahora sí, José Eduardo. Sí, profe, gracias. Ok, bien. Entonces, repasando, acuérdense que estamos hablando aquí de esta partecita del nodo sinoatrial. Entonces, el potencial de acción o los potenciales de acción van a viajar por esta rama que ustedes ven aquí, que son unos fascículos interatriales. Cada uno tiene su nombre de la gente que lo estudió. Llegan aquí al nodo AB. Aquí vemos que hay un haz que va y reparte también a la aurícula izquierda. Aquí está el haz de His, rama derecha, rama izquierda, etc. Recuerden también que tenemos un retardo aquí en el nodo AB aproximadamente de 0,12 segundos. Eso va a durar más si el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular. ¿Cómo vamos a registrar? ¿Cómo vamos a hacer el registro? Vamos a poner electrodos superficiales. No necesitamos abrir el pecho y meter unos electrodos allá en el corazón. No, señor. Este es un estudio no invasivo. Ustedes ni siquiera tienen que pullar la piel, ni abrir la piel, ni nada. Los electrodos son superficiales. En el mercado hay una gran variedad de electrodos, por eso se los puse aquí en figuritas. Sin embargo, los dos más utilizados son los que están aquí en el centro, ¿verdad? Con una marca ya reconocida y todo, esos se pegan. Y esto que tenemos arriba que le llamamos de copa. ¿La copa cuál es? Aquí tenemos una copita de metal en la base. Y aquí a la mano derecha de esta figura vemos un tornillito que regula, ¿verdad?, la cantidad de aire que va a tener este bulbo de caucho. Entonces, no, este no lo hace así, ese es el de presión. Lo que vamos a ver aquí es donde se amarra el cable, donde se pone en la terminal. Ustedes con la mano presionan aquí el bulbo, el aire sale, lo colocan aquí en el tórax del sujeto, sueltan el bulbo y entonces hay un efecto de succión y queda pegado de la piel. Generalmente estos que son aquí de copita son los últimos que se ponen en el sujeto. Porque acuérdense que hay personas que tienen la piel muy sensible y el efecto de succión hace que queden marcados, ¿sí? Así que se trata de poner de último cuando ya se va a hacer el registro para que tengan el menos tiempo de contacto. ¿Dónde los vamos a poner? Bueno, en esta figura que tienen aquí a la izquierda, estos puntos rojos les señalan los puntos donde van los electrodos. Estos electrodos son positivo y negativo, pero debido al avance de la tecnología, ya no vienen positivo y negativo. Ellos vienen ya rotulados, mano derecha, mano izquierda, pierna derecha, pierna izquierda. Y lo que llamamos precordiales que vienen aquí alrededor del tórax, vienen de B1 a B6. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. La localización exacta anatómica, ¿verdad?, ustedes la van a aprender, aunque sea teóricamente. Tienen que contar los espacios intercostales, tienen que buscar el ángulo de Lewis, que es un punto de referencia, y todo eso está súper detallado en la guía de laboratorio. Así que yo aquí no lo voy a dar. Asumo de que ya ustedes lo aprendieron en el laboratorio y está en la guía de laboratorio. Así que yo no lo voy a dar, pero sí puedo preguntarlo porque está en la guía. ¿Ok? Este es el procedimiento. El paciente debe estar relajado, debe estar en reposo. Generalmente se hacen de cúbito dorsal, como el paciente que está aquí. Y ya les digo, el procedimiento para ubicar dónde van los puntos donde se localizan los electrodos está en la guía. Y con eso, ustedes ya tienen su aparato listo para hacer la colecta de los datos. En el mercado van a encontrar una variedad inmensa de aparatos. Yo nada más puse aquí dos ejemplos que son diferentes. El de acá de la derecha es uno más completo. Tiene aquí una pantalla grande LCD de cristal líquido donde se van viendo las gráficas. Tiene un teclado completo donde ustedes pueden escribir parte de la historia del paciente, los datos del paciente, etc. Y el papel que se usa es un papel grande, de manera que en una sola página le salen las 12 derivaciones que vamos a usar.
A diferencia, el que tenemos arriba a la izquierda, un modelo más económico, miren, el papel es más pequeño y no hay pantalla, ¿sí? Y por eso es más barato. Los precios realmente ustedes pueden encontrarlo entre unos 700, 800 dólares hasta 5,000, 6,000 dólares, dependiendo del presupuesto y gusto de ustedes. Pero el chiquito también hace el trabajo igual que el grande. Ahí sí no puedes almacenar muchas cosas porque no tiene mucha memoria, etc. Acá abajo aparecen los electrodos que les decía que ya vienen rotulados. Ahí van a aparecer entonces, si es pierna derecha, van a aparecer LR, left, right. Entonces, RL, right, left, y así sucesivamente. Hay unos electrocardiógrafos, como el que ustedes tienen allá en el laboratorio, que no viene conectado directamente al aparato, sino que la conexión es wireless. Todavía es un poquito mejor porque no tiene que estar pegado del aparato, porque manda la señal wireless a la unidad principal. ¿Ok? Entonces, como ya les habíamos adelantado, vamos a registrar allí despolarización, repolarización a distancia de lo que está sucediendo eléctricamente en el corazón. La posición de los electrodos o las diferentes posiciones de los electrodos es lo que nosotros llamamos derivadas. Deben tener cuidado y no confundirse con derivadas allá de lo que aprendieron en matemática en el cálculo diferencial. Acá derivada se refiere a la posición de los electrodos. Básicamente tenemos un electrodo de registro, un electrodo de referencia, o sea, uno positivo o uno negativo. ¿Ok? El explorador también se le llama activo. Tenemos tres tipos de derivadas. Bipolares, que están en el plano frontal. Plano frontal es esta figura que vemos aquí. Vemos aquí el frente del cuerpo, ¿verdad? Si nosotros pasamos una línea acá arriba en el vértice del cráneo, una línea que va de derecha a izquierda, nos va a dividir el cuerpo en el plano frontal y el plano dorsal o posterior que quedaría en la parte de atrás. Entonces esta vista es la que nosotros vamos a registrar y le conocemos como D1, D2, D3. ¿Okay? Las otras son unipolares y son precordiales, es decir, van a usar este plano que tenemos aquí, que es el plano horizontal, y van de B1 a B6, aunque hay B7, B8 y B9, y vamos a ver ahora. Las otras son un grupo que se creó después que le llamamos las aumentadas de miembros, y son ABF, ABL y ABR. La A significa aumentado, augmented, y la B significa vector. FL y R se refiere a la pierna, la derecha, la izquierda, etc. ¿Ok? Bien. Ahí lo que se hace es que se rearreglan los electrodos y ahora lo vamos a ver. Primero lo primero, las más sencillas. Las más sencillas, las del plano frontal, bipolares. ¿Cuáles son los dos polos? Uno positivo y uno negativo. Por ejemplo, lo que hizo el propio Einthoven fue poner el polo negativo en el brazo derecho y el polo positivo en el brazo izquierdo. O sea que yo estoy comparando la diferencia de potenciales entre estos dos polos. Esa diferencia entre estos dos polos le llamó D1. Si pongo el electrodo negativo, lo mantengo allí en el brazo derecho y lo comparo con el polo positivo en la pierna izquierda, estaría registrando D2. Pero si cambio entonces y tengo polo positivo, polo negativo en brazo izquierdo y polo positivo en la pierna izquierda, estoy registrando D3. Como ven, si yo uno cada uno de esos puntos, yo voy a tener un triángulo. Sin embargo, esto no es un triángulo equilátero. Einthoven, ¿qué hizo? Einthoven hizo las correcciones trigonométricas y eléctricas para que esa energía y esa medida del triángulo se ajustara a un triángulo equilátero. Y a ese triángulo le llamamos así mismo el triángulo de Einthoven, que está aquí, poniendo cada lado del triángulo como cada una de estas derivadas. Y puso al corazón en el centro del triángulo.
Acto seguido, movió cada lado del triángulo y lo puso sobre el corazón. Y el corazón quedó en el centro de estos tres ejes. Y se constituyó en lo que llamamos un eje triaxial. ¿Por qué hay que buscar ejes? Porque si ustedes recuerdan, en trigonometría y en vectores, nosotros necesitamos por lo menos dos ejes para hacer el estudio. Con un solo eje no lo podemos hacer. ¿Y qué pretendían ellos? Ellos pretendían estudiar cómo viajaba la electricidad en el corazón, de dónde a dónde iba, en qué dirección iba, qué magnitud tenía. Acuérdense que estos eran los inicios de la electrocardiografía. Entonces, asimismo, él llamó a las derivadas de 1, de 2, de 3. En este cuadrito que aparece aquí, se resume lo que acabamos de decir, dónde está el polo positivo, dónde está el polo negativo. Para efectos de nuestro curso, ustedes sí tienen que saberse el cuadrito. A pesar de que allá en la práctica clínica ustedes van a encontrar es pierna derecha, pierna izquierda, etc. ¿Okay? Entonces, ojo, todavía hoy hay uso, por ejemplo, de este eje D1 y del eje D3. O sea, tratando de buscar un plano XY para hacer los cálculos, ¿sí? De hecho, los veterinarios eso es lo que usan, D1 y D3. En el humano tenemos otras combinaciones. En vez de usar un eje triaxial, en el humano se usa un eje hexaaxial. Vamos a ver cómo salió este eje hexaaxial. ¿Okay? Para eso tenemos las derivadas aumentadas de miembro. ¿Qué se hizo allí? Se mantiene el electrodo positivo en una extremidad y el negativo sale de la unión de las otras dos extremidades. Como ven aquí en ABR, el positivo está aquí en el brazo derecho y el brazo izquierdo con la pierna izquierda hacen una sola terminal. O sea que esos dos polos se transforman en uno, que le llamamos la terminal de Wilson. Si vamos a ver ABL, la L del left, tendríamos aquí el polo positivo en el brazo izquierdo contra los otros dos que harían el polo común. Ese polo común también le llamamos el indiferente o el polo negativo. Mientras que donde permanece el positivo, ¿verdad? Es el electrodo explorador. El explorador es el que realmente está registrando la cosa. ¿Okay? Ese resumen lo tenemos aquí, ABR, ABL, ABF. El positivo lo vamos a tener R en el brazo derecho, L en el brazo izquierdo, F en la pierna izquierda. Y los otros salen de las combinaciones de los otros dos electrodos que quedan. A continuación, Einthoven, ¿qué hizo? Agarró el mismo procedimiento que vimos anteriormente y trasladó eso hacia el corazón. Puso al corazón en el centro y puso las coordenadas de ABL, ABR y ABF. Como ya tenía tres anteriormente, más estas tres nuevas, que son en rojo, las anteriores estaban en verde, ahora sí tenemos lo que llamamos un eje hexaaxial. Y con ese es el que se puede o que se trabaja más en el humano. ¿Cuál es la idea al final de todo? La idea es, como ustedes lo ven en esta figura de aquí abajo, que yo tengo el corazón y dependiendo de donde yo ponga los electrodos, puedo recoger mejor la actividad en cierta parte del corazón. Es como si ustedes tuvieran el órgano tridimensional y ponen alrededor de él diferentes cámaras y hacen diferentes tomas. Entonces ustedes quieren saber, por ejemplo, bueno, allá en el ápice, ¿cuál sería la mejor fotografía? Bueno, serían los electrodos B5 y B6 que están hacia esa región. Si yo quiero saber eléctricamente cómo está allá arriba la aurícula, entonces yo me vendría con B1, que está entonces registrando aquí en la base del corazón. Entonces la idea es esa, desarrollar una serie de posiciones de electrodos que nos permitan registrar mejor, obtener mejores registros de cada una de las partes del corazón alrededor de él. ¿Okay? La figura que no hemos tocado es esta que está aquí, donde se señala B7, B8 y B9. Si el sujeto está en decúbito dorsal, esas quedarían detrás de él, entre la persona y el colchón,
y no es factible tener esos electrodos en ese lugar porque se van a estar moviendo y el registro va a salir distorsionado. Así que si el sujeto está en decúbito, llegamos hasta B6, que es prácticamente lo que todo el mundo hace. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos este eje exaxial, nosotros podemos entonces hacer el desarrollo del análisis vectorial para saber hacia dónde se dirige la mayor parte de esa actividad eléctrica en el corazón. Aquí tenemos más de lo mismo, ahora tenemos ya unos registros más reales. Los registros se van a hacer en una hoja milimetrada, ¿sí? Van a ver que hay unas líneas más gruesas y hay unas líneas más delgaditas. Las líneas gruesas también nos van a servir a nosotros para orientarnos. Y van a ver que van a haber ondas positivas, ondas negativas, y no necesariamente el sujeto está enfermo, sino que depende de la posición del electrodo. Por ejemplo, si yo estoy registrando aquí ABF, ¿verdad? Hacia abajo, yo tengo que ese vector de depolarización está apuntando hacia energía más positiva. Y por lo tanto, aquí yo voy a tener que esto se va hacia abajo, ¿sí? Entonces, ojo, dependiendo de la posición del electrodo, nosotros vamos a tener, ¿verdad? ¿Cómo se va a dar esa deflexión? Si yo estoy cerca del ápice B5, B6, yo estoy cerca del extremo positivo. Acuérdense que el vector es así bien grande, la resultante de todo el corazón, y decíamos que en la base de esa flecha es negativo y en la punta de esa flecha es positivo. La punta de la flecha terminaría allá abajo en el 21. Así que yo voy a ver más actividad positiva, la curva se va hacia arriba en el EKG. Si estoy acá en la base, estoy viendo acá donde están las aurículas, yo estoy viendo que hay mucha actividad negativa. ¿Ven? Entonces ustedes apenas ven los registros, ya ustedes saben más o menos qué parte del corazón se está registrando. Ahora, eso es una situación ideal normal. Pero si usted hace el registro y el registro sale bien raro, o sea que, por ejemplo, ustedes siempre esperan que B1, digo B5 y B6 sean positivos, pero les sale negativo, algo raro hay. Lo primero que hay que hacer es, bueno, verificar que realmente se tomó bien el electro, porque la gente también se puede equivocar poniendo los electrodos. Y si eso está correcto, entonces confiar en esa medición, en ese registro, y buscar las causas por las cuales la corriente está de otra manera, es decir, o muy aumentada o incluso invertida. Y ahí entonces ustedes comienzan a usar su experticia para ver el tipo de patología que ustedes pueden estar lidiando. ¿Ok? Entonces, las cosas ya están estandarizadas. Por ejemplo, la velocidad de barrido del aparato está estandarizado, que es 25 milímetros por segundo. Sabiendo entonces esa velocidad de desplazamiento y que el papel está milimetrado, ya entonces uno sabe que cada milímetro de eso equivale en tiempo a 0,04 segundos. Eso es de mucha utilidad, porque usted viendo el registro y contando los milímetros, lo transforma en tiempo inmediatamente. Si usted ve que la onda duró 3 cuadritos, entonces sería 0,12 segundos. Claro, usted ya se tiene que saber los valores normales para saber si ese 0,2 es normal o es patológico, ¿verdad? ¿Dónde van a aprender eso? Van a aprender algo aquí con nosotros, lo vuelven a afianzar en fisiología y se lo tienen que aprender de todas maneras porque ya es el chance en fisiopatología y en cardiología. Medicina interna también lo vuelven a ver. Y entre más veces lo vean, mejor porque mejor se lo aprenden. ¿Ok? Entonces, en el eje X tendríamos tiempo. En el eje Y tendríamos voltaje. Es una gráfica voltaje, tiempo. Entonces, el aparato se puede calibrar para saber cuánto mide cada uno de esos milímetros. Generalmente, 5 milímetros son 0,5 milivoltios, o sea, un milímetro, 0,1 milivoltio.
10 milímetros, que es 1 centímetro, nos daría 1 milivoltio. Y es la flecha azul que ustedes tienen aquí. Entonces, si yo tengo todo ese centímetro, yo tendría entonces 1 milivoltio. Y yo puedo saber aquí en voltios, en milivoltios, cuánto es la magnitud de la respuesta. Por ejemplo, aquí sería de la onda R, que es eminentemente ventricular. Todo se nos facilita porque ustedes van a ver que el papel está milimetrado, así que yo no tengo que estar haciendo mucho cálculo, ya el papel me está diciendo cuánto es la cantidad. Y además de eso, los aparatos modernos ya le hacen los cálculos. El aparato moderno le dice cuánto dura P, cuánto dura QRS, la magnitud de P, la magnitud de la onda R, etc. Y al final hasta le da un diagnóstico presuntivo. Entonces, fíjense lo adelantado que está el asunto. ¿Por qué se ha podido adelantar mucho? Por la parte de la física. La electricidad es bastante precisa. La matemática también. Y esto es un cálculo físico-matemático. Eso se transforma en un lenguaje de programación, se desarrollan algoritmos y se programa el aparato. Y por eso el aparato cuesta más dinero, porque el aparato tiene todas estas cosas. Y además de eso, en esta época ya ni se imprime. Se hace digital y se le envía a ustedes a su consultorio, a su oficina, vía correo electrónico, hasta por WhatsApp llegan a veces los electrocardiogramas, hasta la resonancia magnética también llegan por WhatsApp. Así que las cosas han cambiado bastante. Lástima que estemos en pandemia porque ustedes hubieran podido hacer este laboratorio. No es culpa de ustedes ni de nadie, nada más de la pandemia. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un registro como este. Acuérdense que esto es en milímetros, así que realmente es un registro pequeño. Aquí está gigantesco para hacer las explicaciones. La primera onda va a ser una deflexión positiva hacia arriba, que es la onda P, esta que tenemos aquí. En esta figura realmente la hicimos grande, pero la onda P representa la despolarización de la aurícula. Si la comparamos con la magnitud de la otra onda que sigue, que es la onda R, allá arriba, vamos a ver que la onda P es pequeña. Y la explicación es que la masa de tejido ventricular es mucho mayor que la masa de tejido atrial. Y por eso la despolarización o la deflexión positiva de la onda P es mucho menor. Y tiene una duración de 0,08 segundos. Si se sale de estos parámetros, le puede indicar a ustedes patología. Después viene una línea recta isoeléctrica. Cada vez que está así rectecita le llamamos isoeléctrica, no es ni positiva ni es negativa. Y esto le llamamos segmento. El primer segmento que vamos a ver es el segmento PR. ¿De dónde a dónde va? Del final de la onda P hasta el inicio de la onda Q, pero se llama PR. ¿Okay? En ese momento de tiempo, en este espacio de tiempo que tenemos aquí, esta es la parte eléctrica. ¿Qué está pasando allá en la parte biológica, en el corazón? En ese momento, ya la señal salió de la aurícula y llegó al nodo AB. O sea que en el segmento PR tenemos el retardo AB y podemos saber cuánto es, 0,1 segundo, 0,12 segundos. ¿Ok? Después viene una deflexión negativa, pequeña, seguida de una grande positiva y seguida de otra negativa. Estas tres ondas forman un complejo que se conoce como complejo QRS. A pesar de que tenemos ondas negativas, ¿verdad? Hablamos de una despolarización del ventrículo. O sea que la despolarización ventricular tiene ondas positivas y ondas negativas. Después viene un segmento que es el segmento ST, desde donde termina la onda S hasta donde inicia la onda T, y marca el espacio de tiempo que va a transcurrir entre la despolarización del ventrículo y su repolarización, que se va a iniciar
cuando asciende la onda T, que es esta grande que tenemos aquí, que dura 0,16 segundos. Además de las ondas y de los segmentos, tenemos los intervalos. Los intervalos son dos, el intervalo PR y el intervalo QT. El QT es mucho más grande. PR incluiría la onda P y el segmento PR. Por eso decimos que intervalo es onda más segmento. Eso va de 0,6 a 1 milisegundo, a un segundo. Y el intervalo QT, que es bien grande, lo tenemos de 0,29 a 0,42. Ojo, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos allá en una tablita que habían de las canalopatías? Y decíamos que habían canalopatías que nos daba el síndrome de QT largo. Entonces, ese QT que se mencionaba allá es este que ustedes ven aquí. Entonces, ese QT ahora va a estar prolongado en el tiempo. Es patológico. ¿Ok? Bien. Esta lámina que viene aquí es bien especial porque nos une los dos conceptos, el concepto biológico, el concepto físico. Arriba tenemos la figurita del corazón con su sistema de conducción, el nodo sinoatrial. Esa es la parte biológica. Abajo tenemos el registro de la actividad eléctrica, esa es la parte física. Sabemos que normalmente la actividad se genera aquí en el nodo sinoatrial y se va dispersando a toda la aurícula como pequeños vectores. Entonces, el inicio de esta despolarización atrial se marca acá abajo como el inicio de la onda P. Cuando termina de despolarizarse la aurícula, registramos entonces que se completa la onda P, se completó la despolarización. Si llegamos aquí al nodo AB, entonces se nos va a dar la isoeléctrica, que es el segmento PR. Así que la longitud de ese segmento, cuánto dura ese segmento, nos dice directamente cuánto es el retardo al pasar por el nodo AB. Y eso puede ser significativo. Ustedes pueden tener un paciente que tiene el retardo muy prolongado. Y si el retardo está muy prolongado, prácticamente se puede hablar de un bloqueo. Y de ahí surgen entonces las diferentes clasificaciones. Bloqueo de tipo 1, bloqueo de tipo 2, bloqueo de tipo 3. ¿Sí? Bloqueo de tipo 3 es el más severo, donde no pasa el potencial de acción a través del nodo AB. Entonces quedan eléctricamente separadas las aurículas de los ventrículos. ¿Ok? Luego comienza entonces a despolarizarse el ventrículo. Comienza a formarse aquí pequeñita la onda Q. Miren, ahora que el ventrículo está todo despolarizado, se completa el complejo QRS. Lo que nos faltó allí fue la onda T de repolarización ventricular. Entonces, esta lámina es bonita en el sentido de que nos pone como integración las dos partes que nosotros siempre enfatizamos, la parte biológica y la parte física. Preguntas las que quieran. Prof, ¿hay alguna razón de por qué es PQRST? ¿Por qué las letras? Sí, o sea, Bien, tan específico. habría que preguntarle a estos señores allá en 1889 por qué decidieron escoger esas letras. Ellos fueron los que le pusieron esas letras y eso permaneció así y ha estado así hasta ahora. No he visto realmente una razón especial por qué esas letras. ¿Otra pregunta? Ok, si no hay preguntas, seguimos. Bien, hay un dato, bueno, voy a echar un poquito para atrás. Fíjense, aquí tenemos despolarización de la aurícula, despolarización del ventrículo, repolarización del ventrículo. Pero no tenemos la repolarización de la aurícula. Ahora la pregunta para ustedes, ¿la aurícula se repolariza? No, profe. No se repolariza, nos dice Batista. A ver, Brian,
La aurícula se repolariza. Brian, Estoy pensando, pero yo creo que sí. él cree que sí. Ese sí, así como miedoso. A ver, Diego, ¿se repolariza la aurícula? Sí, yo también creo que sí, porque si no se repolarizara, ¿para qué habría entonces un haz de Bachmann que va solamente a la aurícula izquierda? Si no se tuviera que contraer o sea, si no se tuviera que contraer, por lo tanto, sí se despolariza. Pero Diego, si yo veo la gráfica de EKG que yo tengo allá abajo, yo no tengo ninguna curva así como la onda T. Para la aurícula no la tengo. Entonces, Bueno, es verdad, pero aunque se despolariza un poquito, pero quizá no llega hasta el umbral, es verdad. ok. ¿Qué dice María Ordanea? ¿Se repolariza o no se repolariza la aurícula? Yo digo que sí se repolariza la aurícula. ¿Y por qué no la veo en el EKG, María? Em, Creo que es no, déjame pensar, profe. Ok. Yandeli, Ábrego. No sé si mi hipótesis está correcta o qué, pero tal Pongamos la vez, prueba, pongamos la prueba, dale. no sé si el hecho de que no aparezca en el EKG es por la posición de los electrodos. Ok, no es eso. A ver, Alejandro Rodríguez. Yo creo que sí se repolariza, pero no se Pero- observa en la gráfica porque eso tiene que ver con el voltaje que tenga esa repolarización. O sea, es como, no sé si me explico, si como que se oculta detrás de la despolarización ventricular. O sea, como que no se Exactamente, observa. exactamente. Tienes toda la razón, Alejandro. Las dos cosas que dijo son completamente ciertas. Háganle caso a Alejandro, el hombre está brillante. Ojo, él dijo dos cosas. Él dijo la magnitud de esa respuesta puede ser pequeña y de hecho lo es porque la aurícula tiene menos masa muscular. Y la segunda, que está muy bien, ocurre en un momento en que yo tengo toda esa despolarización de toda esa masa del ventrículo que es inmensa. Entonces tu aparato nada más va a registrar el principal evento, el otro queda oculto. Entonces se registra quién, lo que predomina, y lo que predomina en ese momento del tiempo es la despolarización ventricular. El otro que es pequeñito, ese no sale. Y en ese momento es que la aurícula se está repolarizando. Muy bien, Alejandro. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, En caso ojo, tal, a ver, siga, profe. no te oí nada. No, le iba a decir una pregunta. En caso tal de que ocurra que se pueda observar esa repolarización auricular, ¿qué pasaría? Ok, lo que te indica entonces es que tus pobres ventrículos no están funcionando y lo que está registrando nada más que es el atrio y estás en graves problemas porque el ventrículo es la principal bomba. Y si el ventrículo derecho no bombea hacia los pulmones, se va a oxigenar la sangre. No, no se oxigenará. No se oxigena. Y si la aurícula izquierda, digo, el ventrículo izquierdo no bombea hacia el resto del cuerpo va a recibir la sangre, el oxígeno y los nutrientes. No, profe. Tampoco. Y es muerte inminente por paro ventricular. La aurícula hace su trabajo, eso es cierto, pero el principal efecto de bomba lo logramos a través de la contracción ventricular. Ahora sí. ¿Alguien más con alguna pregunta? Las que quieran. Profe, Una yo consulta. tengo una... A ver si. ¿Quién? ¿Batista o Brian? Que él pregunte, lo mío es más una Dale, aclaración. Ok, dale Brian, pregunta. ok, que lo de la repolarización del auricular, entonces ocurriría o sea, en el periodo donde estaba ocurriendo la despolarización ventricular, nada más que no se observa porque o sea, es mucho menor
que la despolarización ventricular. Exacto, y el aparato te registra el evento de mayor magnitud, que es el ventricular. Ok, Batista, aclara pues. No, ya. No, era eso, profe. Técnicamente mi aclaración era lo de Brian. Ok, bien. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? Van a encontrar normalmente, no estamos hablando de nadie enfermo. Normalmente ustedes van a encontrar en un EKG lo que se conoce como ritmo sinusal. ¿Ritmo a qué se refiere? A que la actividad eléctrica va a ocurrir a intervalos regulares de tiempo. Es decir, si yo tengo una onda R, otra onda R, otra onda R, otra onda R, el espacio de tiempo entre cada una de ellas es el mismo. Por eso hablamos de que es regular. Sinusal, ¿a qué se refiere? A que la actividad eléctrica es generada en el nodo sinoatrial. Ahora, viendo el EKG, ¿cómo ustedes saben que la actividad eléctrica se genera en el nodo sinoatrial? A ver, vamos a buscar gente en la otra página. Alana González, ¿cómo usted sabe eso? Tengo que pensar. Pero, profesor, de paso tengo una duda. No te oigo nada, hija. Habla bien duro porque ese micrófono está lerdo. Que de paso tengo una duda. Ok. Es que yo estoy viendo en el libro, en el laboratorio, en la gráfica, o sea, en la computadora llegaste a T, pero en el libro hay una más y dice U. La onda U. Ajá. Ok, esa es rara y no tiene una explicación precisa. Por eso yo aquí ni la menciono. Ah, ok. Pero no, la pregunta no tengo, no sé todavía. Ok. Carlos Zambrano. Carlos, ¿estás allí o te diste a la fuga? Sí, profe, sí. Ok. ¿Cómo con el EKG puedo saber que hay actividad en el nodo sinoatrial? Era la pregunta. ¿Te parece importante esa pregunta, Carlos? Sí, porque en el nodo sinoatrial es donde empieza pues la conducción, ¿no? Y si tú eres médico, tú tienes que saber leer ese electro. Sí. Claro, si no te quitamos el diploma. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces tú tienes tu electro en tu mano y cómo tú sabes que la actividad se está generando en el nodo sinoatrial. Está pensando Carlito. Vamos a ver, Yorleni, pues. Yorleni, Con la onda P, con la onda, muy bien. ¿Por qué? ahí se da la despolarización de la aurícula. Claro. Y esa depolarización de la aurícula, ¿cuál es su origen? ¿De dónde se originó? ¿Por qué ella se depolarizó? Es una respuesta a la activación del nodo sinoatrial. Claro, entonces el nodo sinoatrial se despolariza inicialmente y esa energía eléctrica viaja entonces por toda la aurícula y la aurícula se despolariza. Y lo que ella dice es muy cierto, Carlos. Si tú ves onda P, tú tienes ritmo sinusal y eso es normal. Ahora, cuando vamos a ver el registro, vamos a ver en qué parte se nota mejor esa onda y en qué partes no se nota muy bien. Y cuál es la onda cuál es la derivación que tú vas a agarrar para hacer estas cosas, porque no se puede usar todo el electrocardiograma. Hay unas partes más importantes que otras. Bien, entonces la onda P generalmente es negativa, especialmente en T2, pero puede ser negativa en ABR, que es lo que acabamos de decir. PQ es constante, las frecuencias debes de dar entre 60 y 100. Si es menos de 60, bradicardia, si es más de 100, taquicardia. Morfología, intervalos deben ser regulares en la duración. Y esto es lo que ustedes sí van a encontrar ahora dentro de un rato que ustedes se gradúan. ¿Sí? Es la que ustedes van a manejar. Aquí se imprimió en una hoja donde caben las 12 derivaciones. Ahí están las 12. ¿Cómo es posible que quepan las 12 allí?
Bien, el aparato está calibrado para registrar 3 eventos de cada derivada. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo tomo aquí D1, entonces yo tengo una R, otra R y otra R. Yo tengo 3 eventos. Tengo 2 ciclos. ¿Okay? Entonces, el aparato reajusta estas 3 ondas y hace un corte aquí. Hace lo mismo con la siguiente derivada. 1, 2, 3 y hace otro corte aquí. 1, 2, 3 y hace otro corte aquí. Lo mismo va a hacer con ABR, ABL, ABF. Aquí están los cortes. Lo mismo hace con B1, B2, B3. Aquí están los cortes y así. De manera que ustedes tienen en una sola hoja de papel o en una sola imagen, en este caso, los trazos de las 12 derivaciones. ¿Ok? ¿Qué cosas vamos a ver? Bueno, vamos a ver si hay onda P. ¿Hay onda P en D1? ¿Sí o no? Sí, ¿En D2? sí, ¿Y en D3? sí. Sí, Entonces, ¿puedo decir que el ritmo es sinusal? sí. Claro que sí. ¿Ok? Entonces, hay unos electrocardiógrafos, no sé por qué no lo tiene, que este D2 que vemos aquí, lo tira solito aquí abajo en un solo trazo bien largo. Y le llamamos así mismo el D2 largo. Casi siempre en la figura que ustedes ven en los libros, en publicidad, en el internet, donde ustedes pongan la palabra EKG y salgan trazos, 99% de todos esos trazos corresponden a D2. Es como que el clásico. Ahora bien, ¿por qué el D2? Sencillamente porque el D2 es el registro donde se ve mejor, ¿sí? Ahí yo puedo visualizar muy bien las ondas, los segmentos. No siempre, pero en la mayoría de los casos. B6 también yo puedo verlo muy bien. Puedo ver la onda P, el QRS, el segmento ST, la onda T, bastante claro. ¿Ok? ABF también. Entonces, ojo, nos sirve también para apoyarnos y saber la frecuencia cardíaca del paciente con bastante exactitud. Ustedes ven que hay unas líneas más gruesas y otras más delgaditas, y hay un cuadriculado con líneas gruesas. Hay un método donde nosotros tomamos una línea gruesa que coincide con una onda R. Después vamos contando, ¿verdad? Cada 5 milímetros, 300, 150, 100, 75, etcétera. Esos números que vamos asignando corresponden a una frecuencia cardíaca estimada. ¿Hasta dónde contamos? Hasta que nuevamente tengamos donde esa línea gruesa coincide con la onda R o donde termine el evento. Entonces, si yo tengo que mi segundo registro está aquí muy cerca de esa línea, yo presumo que mi frecuencia está aproximadamente en 60 ciclos por minuto. Como ven, aquí quedó un poquito a la derecha de la línea, que significa que tengo un poquito más de 60. No es exacto el método, pero enseguida me da una estimación. Hay correcciones para este método. Por ejemplo, yo puedo corregir por un factor o multiplicar por un factor que representa 1 milímetro o 2 milímetros, lo que sea, y con ese número se lo agrego. Es decir, 60 y tantos, 61, 62, etc. Y con eso hago el método un poco más exacto. Lo otro que puedo hacer es aplicar una regla de 3 inversa. La regla de 3 inversa en este caso sería tomando en cuenta la distancia RR o el tiempo RR, es decir, entre una onda R y la siguiente onda R. Entonces, yo sé que hay 25 milímetros, ¿verdad? Y que en un electrocardiograma estándar yo tengo una frecuencia de 60 como mínimo. Entonces, corriendo a 25 milímetros y con una frecuencia cardíaca base de 60, yo lo único que tengo que hacer es contar los milímetros que hay de onda R a onda R. Entonces pongo aquí 25, que son los milímetros, ¿verdad? Por 60 entre los milímetros que hay de onda R a onda R. Y el resultado me da directamente la frecuencia cardíaca. Ahora la pregunta para ustedes, que tiene que ver con mucho de la matemática que ustedes aprendieron
antes que de venir aquí. ¿Por qué tengo que usar una regla de 3 inversa en este caso? Todo el mundo conoce lo que es la regla de 3, ¿no? ¿O no? ¿No conocen la regla de 3? Ariel Sí, Pérez, ¿sabe lo que es la regla de 3? Sí, que con 3 variables conseguimos la incógnita, la X. Ok, ¿y la regla de 3 inversa? Bueno, no sé si sería, supongo que es el mismo método, pero ¿cómo le explico? O sea, el mismo método, ¿no? Es el mismo método. Me dan 3 incógnitas y tú una X, pero no sé exactamente a qué se refiere con inversa. Ok, Leonardo Navarrete, ¿te da lo mismo una regla de 3 inversa que una directa? ¿Es la misma cosa? No, profe. ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué son diferentes, Leonardo? Bueno, si normalmente la regla de 3 es 2 variables se multiplican sobre una, me imagino que la inversa sería una variable dividida entre la multiplicación de 2. Pero entonces yo tendría aquí, si tomo lo que tú me dices, sería RR sobre 25 por 60. Y no es así, es 25 por 60 entre RR. Bien, explícame la regla de 3 directa, la normal. ¿Cómo es? ¿Cuál es el razonamiento, Leonardo? Bueno, por lo menos para sacar un porcentaje, Ok, ¿verdad? Yo tengo un número X, ¿verdad? Y necesito saber el 50% de ese número, ¿verdad? ujú, Entonces yo multiplico ese número por 50 y lo divido entre 100. ok, Eso sería un ejemplo de regla de 3. directa. Directa. ¿Y la inversa entonces? Sería ese número por 100 entre 50. Ok, ¿y cuál es el razonamiento que hay detrás de cada una, Leonardo? Ese es el procedimiento matemático, pero ¿cuál es la razón? Profe, el, A ver, el razonamiento es que depende de cómo se relacionan las variables entre sí. O sea, ajá, porque las variables son inversamente proporcionales y es directa si las variables son directamente proporcionales. O sea, exactamente. La en... relación entre las variables. Eso Claro, es completamente cierto, Diego. Entonces, aplicándolo al caso nuestro, Diego, resulta que esta relación es inversa, ¿sí? Porque es una regla de 3 inversa. ¿Cuál es la relación inversa que encontramos aquí en el EKG con respecto a la frecuencia cardíaca? que a mayor distancia la frecuencia cardíaca es menor. Exactamente. La mayor distancia RR, ¿cierto? Sí. Mayor distancia RR, la frecuencia cardíaca será menor. Y es lo mismo que el tiempo. A mayor tiempo RR, la distancia será menor. ¿Ok? Esa es la razón, como bien explica Diego, de por qué tenemos que usar una regla de 3 inversa. Entonces, estos son 3 métodos. Hay como 10. Ustedes nada más están echando un pequeño vistazo. En fisiología creo que le están enseñando como 4 o 5. Allá en cardiología los van a ver casi todos. Aquí con nosotros lo mínimo posible para que no lleguen allá como que nunca han visto la cosa. ¿Okay? Entonces, esos cálculos también los pueden practicar en el laboratorio allá ustedes son de Marta, allá con la profesora Marta. Esta gráfica que tenemos aquí ya la hemos visto antes, la relación de la actividad eléctrica con la mecánica. Lo que tenemos a la derecha es lo importante, más que todo lo nuevo, vamos a decir. Aquí nos habla de la secuencia temporal de los eventos, de la célula o de la membrana hasta que usted llega al hospital. ¿Qué vamos a hacer? Si usted está en el hospital y usted le hace un electrocardiograma a su paciente, usted va a registrar la curva C que aparece en este diagrama. Es decir, esto es lo que usted ve como médico acá abajo, esta que está acá, SG o EKG.
Si yo trazo una línea vertical roja que veo aquí, yo estoy marcando aquí el inicio de la onda Q. El inicio de la onda Q es el inicio de qué evento eléctrico en el corazón, Ariel Pérez. El evento Q sería una pequeña repolarización y luego ocurre una despolarización al evento R. No. A ver, María Bordanea, el inicio de la onda Q, ¿qué te marca? Bordanea. ¿Se fue? No, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Qué te marca el inicio de la onda Q? Una contracción. No, eso no es el registro mecánico. A ver, José Eduardo. El inicio de la onda Q marca el final de la repolarización auricular y el inicio de la... No, mi estimado, eso no es así. A ver, Brian, ¿cómo es la cosa? Sería el inicio de la despolarización ventricular. Eso, punto. El inicio de la despolarización ventricular. Esto es viendo el órgano, ojo, el órgano, el corazón entero. El ventrículo está hecho de células. Si yo agarro una célula cardíaca y yo voy a ver ahora la actividad eléctrica en la célula, ¿cómo se llama esa actividad eléctrica de la célula cardíaca? De una célula. A ver, Carlos Zambrano, ¿cómo se llama eso? Carlito, ¿estás allí o te fuiste? Potencial de acción cardíaco. ¿Cómo? Potencial de acción cardíaco. Contracción cardíaca. Potencial de acción cardíaco. Ahora sí, potencial de acción cardíaco, pero me lo pregunta o me lo dice. Te lo digo. Ok, perfecto. Contracción no, es potencial de acción cardíaca. Y si es del ventrículo, vamos a tener respuesta rápida o lenta, Zambrano. Rápida. Muy bien. Y es la curva que tenemos aquí. Entonces, ojo, onda Q se inicia la despolarización, iniciándose aquí la fase 0 y va hacia arriba. ¿Qué ion estaría entrando, Yorleni? Yorleni, ¿qué ion está entrando a la célula? De sodio. El sodio, ¿sí? Así que la curva allá en un patch clamp iría hacia arriba la curva o hacia abajo la curva. Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Y es la curva que tenemos aquí, miren. Este es un registro de la corriente iónica en la membrana. Ese es el registro del patch clamp. Así que aquí vemos rápidamente, miren esto, cómo entra el sodio rápido, canales rápidos de sodio. Consecuencia de la apertura de este canal iónico, se inicia la fase 0 rápidamente, sube aquí una pendiente grande. Allá en el EKG que ustedes van a registrar, se inicia aquí la onda Q. A medida que yo avanzo aquí en esta despolarización, se hace completo el QRS. Entonces, la curva que ustedes van a manejar como médicos es la curva C, el EKG. Las curvas que ustedes se tienen que saber como estudiantes de biofísica son la curva A, la B y la C. ¿Preguntas allí? ¿Todo el mundo claro? Ok, seguimos. Ya esto lo vimos antes, así que lo voy a pasar. Esto también lo vimos. Y no sé cómo andamos de tiempo. 3:26. 4 minutos, profe. Ok. Faltan 4 minutos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una serie de pequeñas gráficas que ustedes nada más van a tener como de ejemplo para que vean qué es lo que ustedes van a encontrar. Recuerden que esto es en milímetros, ¿sí? Así que la onda P es una pequeñita onda, aquí la vemos, pero aquí la vemos como que hay dos ondas P, ¿cierto? Eso no es normal, ¿sí? Entonces, hacia arriba tengo la magnitud, o sea, el voltaje.
que no debe ser muy grande, o sea, de 2.5 milímetros cuando más. Y la duración entre 0,08 y 0,11 segundos. Yo lo puedo contar aquí, 0.04, ¿verdad? Y más un poquito del otro, sería 0.06. Sería un poquito más lento. Si tomo todo el cuadro completo hasta acá como si fuera una sola onda, me da 0.08. Un poquito más aquí, otro un poquito más acá. ¿Okay? Si yo encontrara esa onda aumentada en voltaje, me dice que hay hipertrofia atrial. Entonces, en el eje Y, yo tendría más de 3 milímetros. ¿Okay? Eso puede ser a consecuencia, por ejemplo, de una insuficiencia de la válvula tricúspide. Ahora la aurícula maneja más volumen y presión. Al manejar más volumen y presión, se hipertrofia. Acá tenemos complejo QRS, ¿verdad? Fíjense que lo podemos encontrar normalmente positivo aquí en D2, en B1 normalmente negativo. Ahí tenemos la duración. Y esta onda Q, aquí no aparece aumentada, tendría que traerles un registro de eso. Cuando esa aumenta mucho, le puede dar indicio de un infarto, o una onda R aumentada con ondas de alto voltaje, un QRS grande y así abierto, nos indica, por ejemplo, una hipertrofia ventricular izquierda, que es común en los pacientes hipertensos. Acá tenemos duración de la onda T, o sea, la repolarización. Interesantemente, el segmento ST es el que cobra quizás mayor relevancia, ¿sí? Fíjense que aquí prácticamente se ha fusionado la onda T con la onda S. El segmento ST prácticamente ha desaparecido. Acá el segmento ST se ha elevado. Entonces el segmento ST se eleva y esa elevación del segmento ST les indica a ustedes infarto agudo de miocardio. La onda T también puede estar invertida. Esa onda T también puede verse afectada por los cambios de la calemia. Hay un paciente que desarrolla hipercalemia, también podemos ver elevación del segmento ST, etc. ¿Ok? Y vamos a quedar aquí en vectocardiografía para quedar igual entonces con el otro grupo. Entonces ya yo llevo los dos grupos iguales. Y eso más o menos se ajusta al tiempo que teníamos disponible. Preguntan las que quieran antes de irnos. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por Dale. qué cuando vamos al electrocardiograma se hace el corte justamente pasada la 3R? ¿Se hace el corte? O sea, pasada 3R, ¿por qué o sea, específicamente porque son 3? Ok, se presume que con ese pequeño registro que tú tienes es suficiente para que tú puedas tener evidencia de lo que sucede en ese corazón. Número 1. Número 2, por razones de espacio. No puedes meter 12 derivadas poniendo muchos registros de cada una. Hay que poner lo mínimo. Y además de eso, por esa misma causa, se presenta en los electrocardiogramas un registro de D2 largo. Es decir, al final se presenta un registro solamente en D2 bien largo, para superar ese problema de que nada más tienes 3 registros de cada derivada. ¿Otra pregunta? Ok, gracias. Profe, una pregunta. ¿Vale? El electrocardiograma mide las 12 derivaciones al mismo tiempo y después las imprime, o mide primero 3 y después mide las otras, o sea, las mide seguidamente, o es todas al mismo tiempo. Todo te lo mide en tiempo real. O sea que cuando tú vas a ver la pantalla del aparato, en la pantalla se van desplegando todas. Todas a la vez. Tal cual tú ves esta pantalla aquí, así mismo se va a ver en la pantalla de cristal líquido. Tú lo único que tienes que hacer es apretar un botón que dice Print y se van a imprimir todas las que aparecen en pantalla. Pero la pregunta es buena. Tú puedes calibrar el aparato, reajustarlo, para que el aparato solamente te registre una derivada. Y todo lo que él registra es una derivada. Tú puedes ponerlo y cambiarle el orden de lo que está aquí. Tú puedes poner que aparezca D1 y en vez de D2 aquí, que aparezca ABR. Y en vez de que aparezca D3 aquí, que aparezca B1. Entonces tú puedes poner diferentes combinaciones según el modelo de
aparato que te toque. Hay unos aparatos que no puedes hacer nada de estas cosas. Te sale tal cual y ya. Hay otros un poquito más caros que te permiten hacer estos cambios que te estoy diciendo. Entonces, cuando tú tienes en la pantalla ese registro así bien bonito, tú nomás le das print y se imprime entonces en el papel, o save y se graba entonces en la memoria del aparato con los datos que tú pusiste de tu paciente. ¿Otra pregunta? ¿Más nadie? Ok, entonces hasta aquí llegamos. Tengo los asuntos pendientes de Batista, de Luca, Velardes, Bordanea y Ábrego, para ver qué hacemos con los quizzes de ustedes. Entonces, estos que mencioné, lo primero que tienen que hacer es verificar que ustedes están registrados allí. Entonces me ponen un correo o me ponen un chat y me dicen si ustedes aparecen o no aparecen en la lista. Si ustedes no aparecen en la lista, ahí mismo me ponen su correo electrónico para entonces registrarlos en el grupo de nosotros. Y una vez que estén registrados, entonces yo les digo qué vamos a hacer con el quiz. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Cómo no? A la orden.